El trabajo que les voy a presentar se llama La emoción del miedo a través de las experiencias de robo en estudiantes de la FES Iztacala. No manejo mucho la cuestión socioantropológica, es una línea diferente. La línea de investigación que vamos a trabajar es una línea de emociones y aspectos delictivos. Yo soy psicóloga de Iztacala y trabajo toda la parte de psicología forense. Entonces la línea de trabajar lo psicológico con las emociones construidas socioculturalmente pues es algo nuevo, y en este sentido básicamente en la parte delictiva, ¿no? Entonces es una investigación de campo, es una investigación que se hizo el año pasado, es una investigación nueva del año pasado. Y bueno, los marcos teóricos que estoy manejando es cómo hay elementos de miedo al miedo, en este caso miedo al delito, perdón, y como elemento de miedo al crimen, que son dos conceptos completamente diferentes. Los marcos de referencia es esta conceptualización de que no es lo mismo delito que crimen, ¿no? El concepto delito es un concepto jurídico, es un concepto de tipo penal que está sancionado por las leyes penales y que implicará una conducta antisocial. Sin embargo, el concepto crimen es un concepto social. Y esta diferencia marca que hay crímenes que no necesariamente son delitos. Por tal, el concepto crimen es el impacto que se tenga en el ambiente social. Entonces, podemos manejar que un homicidio lo manejamos como delito, pero un crimen lo manejamos como asesinato. Entonces, mucha gente dice asesinato, pareciera ser que es lo mismo que homicidio, y no es así, ¿sí? Cuando hablamos de asesinos en serie, hablamos del impacto social que tienen estos responsables de delito de homicidio, pero no es por haber matado, sino por lo que está involucrada la concepción de sociedad. Entonces, el trabajo que yo les voy a manejar es en relación al delito. Cómo a través del tiempo el delito puede llegar a ser legitimizado socialmente, y hablando de nuestro país, la impunidad es lo que te permite que se legitime. Y una de las características que hemos visto es cómo la emoción de miedo va a cambiar desde el momento que sabes que no hay condiciones sociales que te permita prevenirlo. Entonces, aparte de eso, el marco teórico que yo manejo es un marco psicosocial con perspectiva de género. Entonces, una de las características que tiene el trabajo es el análisis entre hombres y mujeres a través de sus propias construcciones sociales. Y vamos a ver cómo el concepto de miedo al delito es diferente en un hombre que en una mujer, ¿no? Entonces, el marco teórico que manejo es que el miedo al delito es esa perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un crimen y la victimización del hecho. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un delito como es el robo que puede impactar socialmente, ¿cómo es que el concepto de ser víctima de ese impacto social me va a diferenciar del impacto del hecho? Es decir, me va a dar más miedo saber que existe a saber qué me pasa. Entonces, lo que pasa es diluir la sensación. Entonces, una de las características que se encuentra en los marcos teóricos es que cuando tú sales ya con el miedo de que te van a robar, ¿no? Entonces, a la hora de levantarnos, nos persignamos para decir que no me pasa nada. Y cuando regresamos a casa, nos persignamos para decir, gracias a Dios, ya llegué, ¿no? Sin embargo, no es el delito el que me da miedo, sino ya la condición de victimización del crimen, es decir, del impacto que se tiene. Pensemos en otro delito diferente como puede ser el narcotráfico. Tal vez nosotros no estemos inmiscuidos en la condición del fenómeno del narcotráfico, pero es tal lo que se ha manejado en los medios de comunicación, lo que vemos de los narcotraficantes y de los cárteles, que salimos en esa condición como si a nosotros nos pasara, ¿no? Entonces, eso es la victimización en relación al crimen, diferente a la victimización del hecho. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo el miedo es esta perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de que me pase a que yo piense que me va a pasar, ¿no? Entonces ya voy a una predisposición a esta condición. Por otro lado, ¿qué es el miedo al crimen? Si tenemos claro las diferencias, vamos a ver que son percepciones y emociones subjetivas de la ciudadanía. Hay un estudio que se hizo hace 2 años sobre la inseguridad pública. Y una característica de la inseguridad pública es qué tanto nos sentimos inseguros. Entonces se le empezó a preguntar a la ciudadanía si te sentías inseguro en tu estado, en este caso en el Distrito Federal. Y el 80% dijo que no. Es decir,
esta característica de saber que hay inseguridad, lo podemos decir, pero sin embargo, no por eso dejamos de no salir, ¿no? Entonces, puedo percibir que está terrorífico el día y toda la noche, y en las noches roban, y en las noches violan y demás, pero si me invitan a salir y me dicen, vámonos a una fiesta, te vistes y te vas, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta condición? Eso es cómo percibimos las emociones subjetivas en la ciudadanía. Los imaginarios de miedo se enlazan con narraciones simbólicas delimitados por conductas, actitudes, espacios y sujetos interpretados como enemigos públicos. Entonces, tenemos más percepciones de lo que pase a que realmente yo me sienta insegura, ¿no? Entonces, la condición tiene que ver con estos elementos simbólicos que nosotros construimos en nuestros imaginarios de lo que es la inseguridad, ¿no? Acabo de regresar de Brasil y decir, viene de México, y lo primero que piensan de México, ¿qué creen que es? Narcotráfico, ¿no? O sea, ahí matan, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿realmente matan? O sea, yo lo puedo ver, pero a ellos les da miedo pensar en México. Es una condición de yo a ese país no voy, porque tenemos una percepción simbólica de lo que se ha dado en relación a lo que es el miedo de un espacio, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto es que nos delimitamos en conductas, actitudes, espacios y demás cuando esto se socializa. El crimen es socializado, 100%. El delito no, ¿sí? Por eso, mientras no me pase, muchos prefieren estar en el impacto social que estar en el delito. Y este delito implicará un porcentaje. Ejemplo de eso, la violencia familiar es un crimen, no un delito. Porque si nos vamos a las denuncias, es el 0,001%. La violencia familiar es una de las bases de nuestro país, sin embargo es procesos de crimen más que procesos de delito, ¿no? El objetivo que tuvo entonces para trabajar dentro de la FES Iztacala fue analizar desde una perspectiva de género la emoción de miedo en experiencias delictivas por robo en estudiantes universitarios. ¿Qué nos dimos cuenta? Que estamos hablando de un 95% de robos que se realizan dentro de la facultad o fuera de ella, o sea, aledaño. Y entonces, como esta es una estadística que maneja el jurídico, que es la que llega al jurídico, porque hay muchas cosas que no llegan al jurídico, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo se sientan los universitarios ante esto. ¿Qué se realizó? Es un estudio exploratorio descriptivo y se tuvo una muestra de 40 personas, 20 hombres y 20 mujeres pertenecientes a la carrera de psicología. La forma que puede impactar en psicología puede ser diferente a las otras carreras, pero esto lo trabajamos con 200 personas y el estudio que ahorita les voy a dar solo es de psicología. Es decir, lo tenemos de medicina, lo tenemos de enfermería, de otras, pero los análisis serían muy amplios y bueno, los tiempos que tenemos a veces para exponer, nosotros agarramos muestras para darles un poquitito de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces se aplicó un cuestionario de opinión de 10 preguntas relacionadas con las expresiones del miedo en situaciones de robo a través de una entrevista personal sobre estas experiencias. De hecho, tenemos narrativas, es decir, nos contaron lo que les pasó, que escogieran de todos los robos que han tenido, o si es uno, que les pasó, y son muy interesantes, que en otra ocasión lo platicamos, ¿no? Se aplicó de forma azarosa y voluntaria en las jardineras, en la biblioteca, en los espacios de recreación de la facultad, y bueno, implicaba pues en este momento de 10 a 15 minutos que nos dieran para las narrativas, pero básicamente nos interesaba que ellos nos contaran o que nos aplicaran el cuestionario, ¿no? Dentro de los resultados podemos encontrar entonces que de la muestra que les estoy dando de psicología, todos han sido robados. Es decir, no encontré ninguno que me dijera, no, a mí no me ha pasado, ¿no? O sea, todos les han robado. 25 de ellos de 1 a 2 veces, 13 de ellos de 3 a 5 veces, que yo diría me preocuparía, ¿no? Y 2 de ellos más de 5 veces han sido robados, que también esto impacta por lo que cuenta, por lo que dice, ¿no? Y que tiene que ver con la vulnerabilidad que puede llegar a tener socialmente de estar involucrado en condiciones de robo. Pero lo interesante de esta tabla es que todos los de psicología han sido robados, ¿no? Y bueno, que es algo importante saber que un porcentaje grande de ellos y de ellas son del turno vespertino, y el turno vespertino termina a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, claro que hay condiciones sociales que nos están diciendo que hay mayor vulnerabilidad, ¿no?
y que por eso el transporte seguro que da la facultad es una de nuestras políticas institucionales que más cuidamos, porque el último que pasa en el transporte de seguridad, que es el que entra a la escuela, es hasta las 9, 9:15 y los chavos salen a las 10. Entonces no nos sirve. Entonces eso es muy importante que tomamos en cuenta, ya que estamos con este dato. Este estudio general ya se dio a la dirección y ahorita vemos algunas propuestas que le tuvimos que decir a la directora para que hiciera cambios, por ejemplo, en este tipo de horarios, ¿no? Vamos a ver otra tabla en cuanto a hombres y mujeres, los lugares donde ocurre abierto para varones y para mujeres. En la calle es donde más hay robo. El tipo de violencia, la psicológica, es la que más impacta. ¿Qué quiere decir la psicológica? La que no golpean. Una de las impactos en psicológicas es el uso de armas, es decir, hay un arma de fuego o un arma punzocortante. El tipo de robos que se hacen, la mayoría son cosas muebles cotidianas. Cosas muebles cotidianas es lo que normalmente llevas. Dinero, alhajas, relojes, eso es lo cotidiano. Entonces, ¿qué es lo primero que te quitan? Pues lo que traes, ¿no? Y que en algún momento la mayoría estaba en esta condición. Y el robo de autos o transportes en mujeres, hay un 3, y el robo de cosas personales tiene que ver con laptops, con cosas más relacionadas con la escuela y demás, son estas, ¿no? El número de agresores, el porcentaje en hombres son de 10, y de 10 personas que son más de 2 personas, y el porcentaje en mujeres es de 2. O sea, si se dan cuenta, el robo ya no es individual. Para varones implica tener más personas, para mujeres 2. Antes se pensaría que empieza una persona y te va a robar, ahora ya son grupos, ya estamos hablando de pandillas, ya estamos hablando de un grupo específico, y esto cambia una dinámica social, ¿no? Es que se hace más impune el delito y por eso la asociación delictuosa es más fácil, ¿no? El número de víctimas, 10 cuando es 1 y 13 cuando es 1 también en mujeres. ¿Qué me dice? Que solo nos pueden atacar más fácilmente cuando andamos solos o solas. Que ese es un cambio que se hace en cuanto a qué es lo que ellos llegan a realizar. Y una de las cosas que vamos a ver es que las mujeres empiezan a cambiar, no andar solas, igual que los varones, o sea, se tienen que salir en grupitos, ¿no? Y algunas preguntas, no les puse todas las 10 que se hicieron, ya nada más vamos a ver 3 por los tiempos, pero me dice, ¿qué emociones sentiste durante el robo? Y yo pregunto, durante el robo, ¿qué sientes? Y vamos a ver de las más altas, coraje en los varones, ansiedad y frustración en los varones, y en las mujeres la condición de coraje y de miedo. En los dos está presente el miedo, ¿no? Pareciera ser entonces que la primera emoción que tienes ante el robo es el miedo. Y tendríamos que ver si es un miedo por el delito o es un miedo por el crimen, es decir, por el impacto social que ya se tiene sobre el lugar, ¿no? ¿Qué pensaste cuando sentías miedo en el robo? Los hombres, en un 9 de ellos dijeron que no les hicieran daño, igual que en las mujeres. Pero la condición de que haya otro tipo de delitos relacionados con el robo. Un porcentaje alto de las mujeres dice que no me viole. Sin embargo, el hombre no piensa, me va a robar y me va a violar, ¿no? El hombre lo que piensa es, me va a robar y me va a matar, o me va a secuestrar. Sin embargo, la mujer dice que no me viole. El concepto de que la mujer esté estructurada, su autoestima y su conceptualización y autorrealización a través del cuerpo es muy fuerte. Sin embargo, en el varón no está así. Entonces, la condición de que haya otros delitos es muy interesante. Otra pregunta más dice, ¿qué hiciste cuando sentías miedo durante el robo? Y entonces encontramos que era acceder a la petición de asalto o no hacer nada. Que vemos que lo que hace el peligro o el miedo básicamente es quedarte sin movimiento. Y aunque ellas o ellos tuvieran habilidades para hacer algo, no lo haces. Es el impacto que puede tener esta condición. Controlar emociones suyas y de los otros, que es una de las condiciones que el varón maneja. Y llorar en las mujeres. Esto es cultura de género, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionas ante una condición de miedo? En las mujeres llorando y en el hombre aguantándote, ¿no? Y en esta condición de coraje, pues a través de la violencia posterior, que son manifestaciones sociales que normalmente existen en los varones, ¿no? Socioculturales y de género. 9, ¿qué cambiaste después de tener miedo en el robo? Los hombres, prevención y precaución, pero era evitación y estar alerta, o bien nada. Y en las mujeres, prevención y precaución mucho más alto. ¿Qué quiere decir? La mujer deja de ir a los lugares donde normalmente pasaba, va con más personas, le dice a una persona que vaya por ella, a su papá, además,
y los varones no son tanto de hacer esos elementos preventivos, sino más bien de estar alerta y hacer los cambios. ¿Qué crees que influye? Una más y la última. ¿Qué crees que influye para que sientas miedo ante el robo al ser mujer u hombre? A mí nos interesaba saber, bueno, ¿realmente te afecta el ser mujer el que te roben o realmente crees que es un factor el ser hombre el que te roben? Y nosotros veíamos, de las mujeres creen que les roban por ser vulnerables. O sea, la concepción de que son mujeres y socialmente la estructura en su pensamiento como yo soy más vulnerable que el hombre, entonces eso me permitirá que me roben más fácilmente, ¿no? Y la concepción de que esta persona tiene habilidades y comportamientos y recursos mayores que yo. Una de ellas lleva un arma. Entonces en eso me ponen una desventaja. Si ustedes se dan cuenta, el hombre no puso mucho en relación a él, puso en relación al otro. Y la mujer lo puso en relación a ella, ¿no? Entonces las mujeres dicen, tiene que ver conmigo, y el hombre dice, no, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. El otro es más fuerte que yo, es que eran varios, ¿no? Y pues yo no pude hacer nada, es que él tiene un arma y pues yo no lo tengo, ¿no? O sea, una serie de elementos justificantes hacia el otro, las otras personas, y en las mujeres básicamente centrada en ella, en su vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué podemos concluir? En verdad tengo varias conclusiones, que hablo muy rápido, si no, no me daba tiempo de terminar, pero ¿qué podemos concluir de esto? Y que es un estudio que se hizo mucho más amplio, les digo, porque tuvimos que trabajarlo ante la dirección con unas propuestas institucionales de cambio y de disminución del robo dentro de la facultad y aledaña a ella, que la relación entre emociones y cultura es íntima e indisociable. Lo cual entonces las emociones son las formas en las que experimentamos al mundo, siendo las respuestas emocionales la representación de la cultura que los ha moldeado, ¿sí? Tiene que ir más allá de que yo sea hombre o mujer sexualmente hablando. Tiene que ir más allá de esta condición de sentirlo, ¿no? Porque mucho se piensa que hay que sentirlo y hay que saberlo controlar. No es una concepción de sentir, sino de cómo fui construida para sentirlo. Y como fui construida así para sentirlo, entonces, a la hora que yo estoy expuesta al delito, actúo como me enseñaron a actuar, ¿no? Entonces, ante ese miedo, me dicen que yo debo de actuar de tal manera, y como lo aprendí así, así entonces lo experimento. En este sentido, los seres humanos representan las prácticas culturales que sustentan el imaginario social y subjetivo de esto. Lo que estamos representando es esto. Por eso es muy fácil que a través del narcotráfico nos den terror social, ¿no? Que a través de cualquier otro delito, como fue una temporada el secuestro, nos den terror social. O sea, el impacto que hacen los delitos a nivel de delincuencia organizada no tiene que ver con lo que hacen, sino con lo que le están transmitiendo a la sociedad para tenerlos en esa vulnerabilidad social. El sentimiento de inseguridad delictiva está relacionada entonces con la percepción y construcción social que hombres y mujeres hacemos de nuestro entorno, así como de las determinantes sociales que nos construyen como seres desiguales. Entonces, por tal, el género tiene mucho que ver para saber si realmente puedo actuar de una manera u otra. Las condiciones sociales son las reproductoras de los miedos de las personas como parte de los hechos violentos delictivos. Entonces, pareciera ser que es la cuestión del presunto responsable. Yo hago peritajes forenses y entonces parece ser que es ese el que me da miedo. No es cierto, no es él el que me da miedo, ni su acto, sino las condiciones sociales y estructurales por las cuales estoy. Un elemento de los perfiles de violación que realizo. Un agresor sexual se valida su conducta a través del miedo hacia la otra. Por tal, yo sé que voy a trascender en ella, y al trascender en ella lo que voy a hacer es volverlo a hacer gratificantemente. Pero si la otra no tuviera esa condición de vulnerabilidad, a mí no me sirve hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Cómo yo estructuro socialmente mi construcción hacia el delito, y esto hace entonces que la otra persona, ante los hechos violentos, lo pueda llegar a realizar, ¿no? Entonces, es muy importante este análisis de saber que las emociones son construidas, y bueno, la importancia de la diferenciación sexual, que nos coloca en una posición diferente para sentir nuestras propias emociones en el ámbito de los delitos. Soy antropología, también falta mucho, pero en el ámbito del delito les puedo decir que es un elemento básico que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer periciales, ¿no? Entonces, a la hora de manejar un perfil, tenemos que tomar en cuenta cuánto de eso es solo una construcción social de lo que ella cree que realmente sucedió o piensa. Y pues, muchas gracias.